Hey, ¿qué tal? Soy Jairo Reyes y te doy la bienvenida a La Tertulia, un podcast que contiene 3 elementos cautivadores, que son un invitado, un tema y que en menos de 30 minutos lo vamos a platicar. Así que quédate y tertuliemos. ¿Qué tal? Espero que estén bastante bien. Me complace nuevamente tenerlos en otra semana más aquí con nosotros en La Tertulia y listísimos para tertuliar. ¿Qué más podemos hacer? Y qué mejor manera de hacerlo que teniendo a un invitado. Ya saben que siempre todas las semanas tenemos muy buenos invitados y esta vez no es la excepción. Por acá nos acompaña un artista visual y no solamente eso, sino que un gran amigo ya de hace rato que nos conocemos. Así que mi buen Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jairo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Estoy muy bien y espero que todos los que nos ven y nos escuchan también lo estén. Qué bueno, qué buen saludo, ¿no? Porque luego esta parte del podcast, pues la ventaja que tienes es que a cualquier hora la puedes escuchar, ¿verdad? Sí. Entonces hay que aprovechar justamente eso. Y ya que te presentamos, ahorita vamos a indagar un poquito más en tu persona, Miguel. Hay que dejar en claro el tema de que vamos a estar platicando. Fíjate que ya hace rato a mí me intrigaba muchísimo esta situación de, todo lo que tiene que ver con la parte artística, que al final de cuentas, pues estamos rodeados de ella, aunque no lo sintamos de esa forma, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es una muy buena manera, digamos, de tener un beneficio a nuestro cuerpo, a nuestra mente, pero que luego a veces no le hacemos tanto caso. Por eso justamente decidí invitarte porque qué mejor manera de platicarnos un poquito sobre esta cuestión del arte y cómo repercute en nuestro cuerpo y en nuestro bienestar. Siendo tú licenciado en artes visuales, ya con mucha experiencia, creo que eres el indicado para platicarnos sobre esto. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué te parece el tema que vamos a platicar? Bueno, pues me parece muy interesante porque yo creo que hay todavía mucha ambigüedad en muchos términos referente al arte o a las actividades artísticas o culturales que se desarrollan precisamente en México, en nuestra sociedad y como seres humanos. Creo que también hay como mucho que devastar en ese sentido. Y también hay como cierto sentido y es como una cualidad única del ser humano. Entonces, yo creo que es importante que se realicen la práctica y la sensibilización hacia las artes. Sin duda, es muy, muy importante. Y para comenzar ya con esta parte y entrar de lleno al tema, siempre hay algo que me ha surgido en cuanto a definirlo como tal, porque creo que luego muchas personas lo van como orientando por distintos caminos. Para ti, ¿qué podríamos considerar que es el arte como tal? Bueno, creo que cada artista visual va generando su propia definición de arte. Y normalmente se encuentran distintas definiciones, ya que la palabra ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y lo que hoy se considera arte, en un tiempo no se llegó a considerar. Entonces, algunas características que en lo particular, y creo que son muy válidas para que yo llegue a considerar que algo puede ser obra de arte o una pieza artística, puede ser, distintas características. Puede ser desde que una pieza tenga originalidad, que sea única, también que tenga como una máxima expresión de esa técnica. Otra cosa es que tiene que tener una forma o una técnica, ser representado en algo y que ese algo alcance como una máxima expresión. Por citarte un ejemplo, creo que estoy siendo como muy abstracto en mi definición, pero imaginemos, por ejemplo, un jarro o algo en lo que tú necesitas tomar agua, ¿no? Entonces, algo como esto puede ser que cumpla como cierta característica, que contenga el líquido, el agua, y que me sirva para tomar agua. Pero, ¿qué tal si lo hacemos esta vez de mitad bronce, mitad cobre y un poquito de oro? Y dentro de eso le ponemos una figura humana pintada, con una característica, no sé, con un estilo más de diseño, no sé, un estilo más griego, o algo más mexicano. Y que esa expresión como que llegue a unos tonos como muy elevados, no solamente en una representación artesanal, sino que todavía vaya más arriba, ¿no? Con fines estéticos.
Entonces, yo creo que cuando estas piezas alcanzan como estos niveles, no son solamente para una función, sino también adquieren valores contemplativos. Eso es eso, o sea, me quedo pensando ahorita porque en todo caso, cualquier cosa entonces Mm. podría considerarse arte Mm. siempre y cuando lo vayamos encaminando por ese lado Eh, entonces. Fíjate que no todo se le puede considerar arte. Por ejemplo, están palabras como, y creo que la mercadotecnia se ha aprovechado mucho de esto, de decir, Puede ser. el arte de hacer papas, o el Ah, arte ok, de sí. dormir, ¿no? El arte ¿Qué? de comer bien, Dormir ¿no? no es arte. Pensé que Sí. era un artista en ese sentido. Sí, Pensé. todos somos buenos Ah, sí, artistas en ese exacto. sentido. Entonces, creo que donde todo es arte, pues ya nada es arte. Es Ok, donde creo que sí tiene que haber como ciertos niveles de calificación para que una pieza sea arte. considerada eso. Sí, yo creo que hay una sensación en la cual todos dicen, es que el arte es muy subjetivo. Yo Ujú. digo que no es tan así, porque si no, en ese sentido todo sería arte. Sí, muy cierto. Entonces, eh, pues sí considero que es importante que se vaya como también creando como una cultura de que las personas, tanto desde niños hasta grandes, seamos conscientes de las prácticas del arte, porque ello nos permite ir a tener como otros valores, Ujú. como que ahorita creo que en la formación social ya no son como tan aceptables como cuestiones más de libertad o que libre Sí. expresión y todo este sistema, ¿no? Que a veces como somos como muy cuadrados en muchos sentidos, pues, y también dependiendo de las instituciones, hay instituciones que de manera, A propósito. sí, pues por decir que son que su propia naturaleza les pide ser de una forma más cuadrada. Entonces, Ok. cuestiones creativas como que no son También vistas. tan bien vistas y tan aceptables. Entonces, yo creo que de todos modos es importante para ir generando un nuevo ser humano. Hace rato mencionabas un punto, bueno, todo lo que mencionas ha sido muy, muy interesante. Esta cuestión de, primero, de que no todo puede ser considerado arte, Ujú, sino que debe tener ciertos valores ujú, para que se pueda considerar como tal. Porque también, como dices, ¿no? Imagínate así como por chiripada te salió algo y tú de, oh, ujú. wow, soy un artista, ¿verdad? Sí, Y pues no es verdad, ¿no? Hay que sí. considerar otras cosas. Y también esta parte, lo último que mencionaste sobre como ser mejor humano. Sí, Eh, ¿cómo podríamos conseguir eso practicando arte? Porque tal vez muchos se queden con la idea de arte aburrido o no me va a dejar nada bueno, pero tú mencionas todo lo contrario. sí. Fíjate que precisamente Sócrates menciona que el hombre hace el mal porque no conoce el bien. Y yo creo que una forma de hacer el bien y de conocer el bien puede ser a través del arte. Yo creo que precisamente ahorita estamos en una crisis y siempre hemos estado acostumbrados a vivir en crisis. Ahorita hemos vivido lo que es la Ok. pandemia y una crisis económica a nivel mundial y la guerra, que nos ha Casi, estado casi nada, afectando. ¿no? Casi Casi nada. nada, muy Ajá. poco, ¿no? Entonces, yo creo que el arte nos enseña a afrontarlo de una manera positiva, porque de otra forma, pues terminaríamos en otras actividades que no son de provecho, como la drogadicción, otro tipo Ya más de vicios. actividades más vicios. ¿Sí? Ok. Fíjate que eso ahorita que mencionas, y justamente creo que muchos nos dimos cuenta ahora con la pandemia que tuvimos que estar encerrados, tuvimos que recurrir a otras actividades Ujú. que tal vez en su momento no habías contemplado Sí, tanto y que podrías hacer en tu casa. sí, Por ponerte a, no sé, a dibujar o a tocar algún instrumento, demás situaciones, acciones relacionadas al arte. Y pareciera que sí, en cierto modo, como que nos ayudaba a sobrellevar justamente este tipo de momentos pues tan complicados. sí, Si no, yo creo que sí nos hubiéramos vuelto locos sí. o más de lo que ya estamos en todo caso, ¿verdad? Sí, pues mira, yo considero que precisamente la pandemia nos hizo empoderarnos para generar otros espacios donde existan más posibilidades. Nos dimos cuenta que tal vez en el lugar donde estábamos no eran tantas las posibilidades que nosotros llegábamos a considerar que existían y que todavía nos siguen dando como todavía esa respuesta. No hay tanta posibilidad, tal vez de no solamente crecer en la parte económica, sino en la parte espiritual, humana, psicológica, precisamente en la parte artística.
Y también desarrollar las cuestiones que en realidad nos gustan. Yo creo que nos ha permitido esta palabra que te digo, empoderarnos de nosotros mismos. Entonces, creo que nos da otros factores, más seguridad, otros aspectos también que pueden ser, que nos permitan ser seres más felices, y en el sentido de que seamos más felices, como dicen, ¿no? Podemos hacer Sí, claro. felices a otras personas. Ahí hago una pausa. ¿De qué forma puede ayudarnos a tener mayor confianza, a sentirnos más seguros? Ya lo mencionabas hace poquito. ¿De qué forma, por ejemplo, no sé, ponerte a esculpir algo, o a dibujar, o a Sí, tomar alguna fotografía? ¿Cómo puede mejorar incluso nuestra autoestima eso? ¿Sí? ¿Puede? sí, mira, yo creo que precisamente hay como necesidades que nuestro propio cerebro, bueno, a los que nos gusta practicar actividades artísticas, son como una necesidad primaria, mejor dicho. Sería como la mente abierta, porque muchas veces cuando estamos como metidos tal vez en una oficina o detrás de un escritorio, detrás de un mostrador, como que nos encasillamos en solamente cumplir como este cierto tipo de actividades y creemos que ya con cumplirlas Ya ya estuve. hicimos todo el día, ¿no? Claro. También yo creo que una mente como un poquito más rebelde, que cuestione, que al crear una pieza artística o una obra de arte, te genere más preguntas y más incertidumbres, que también nos genera ser un poquito más críticos en pues en general. Yo creo que hasta políticamente nos permite ser un poco más jueces de lo que sucede en nuestra realidad. Ok. Y también seres más insubordinados, porque creo que a veces somos como muy de, sí señor, no señor. Sí, como que se ha puesto muy de moda eso, ¿no? Seguir Sí. órdenes y luego no ponerte como a cuestionar. Fíjate que me llama mucho la atención esta parte, porque como el simple hecho de comenzar a realizar alguna actividad artística puede influir mucho en ese pensamiento crítico Ujú, sí. y que, bueno, está ahí, simplemente está algo dormido, pero cómo se va desarrollando. Yo anteriormente había escuchado que también fomentaba esta parte de la creatividad, no solamente en cuanto a tener como más imaginación y todo Ujú, eso, sino más bien hasta para resolver problemas muy simples o muy cotidianos. Este tipo de actividades te ayuda como a generar otras respuestas ante eso. Y creo que va sumado a lo que tú mencionas, ¿no? Esta ujú. parte de no quedarte solamente en algo como muy cuadrado, sino como que ver alternativas, ser un poco más rebelde en cuanto a pensamiento, no hacer acá malhechor ni mucho menos, sino Sí, más bien claro. como a ser más crítico en Sí, cuanto a lo que hacemos. ¿Qué sí. otro, digo ya siguiendo esa misma línea, qué otro beneficio crees que o se puede obtener? Sí, fíjate que decía Sartre que nosotros somos eh, nosotros somos como perdón, nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Y eso se me Ok. hizo como muy interesante, porque creo que muchas veces tenemos como cierto, en nuestra happy box, dentro de nuestras cualidades, decimos, me dieron estas herramientas para crecer y o tal vez te dieron como ciertas también O habilidades. cualidades, y si no las desarrollas o si no aprendes de qué forma las vas a llevar a cabo, o también no conoces no adquieres nuevas herramientas, creo que nos podemos quedar ahí y estaría muy a gusto, ¿no? Pero que creo que cada quien como tiene como esa tarea de poder ir generando nuevas habilidades y también hacer crecer las habilidades que ya tiene. ¿Tú crees, yendo por esa parte de luego si tenemos habilidades artísticas o no, ¿tú crees que todas las personas podamos tener algo? Bueno, me ha tocado platicar con algunos artistas que están totalmente convencidos de que nacen siendo artistas. Órale. Bueno, en lo particular, a mí en mi formación, como estudié una carrera precisamente, la licenciatura en artes visuales, Ujú. creo que no basta solamente con tener el talento o creo que puede haber una persona sin haber desarrollado la habilidad, pero que tiempo después tenga como mucho éxito, no sé, pintando, dibujando, creando esculturas, porque yo creo que lo que importa es lo que le imprimes a esas piezas. No solamente es una cuestión de técnica, yo creo que también tiene como mucho que ver la parte intelectual
y lo que trates de comunicar en tu obra. Entonces, yo creo que sí, muchos pueden llegar a ser grandes artistas, pero sí es cuestión de que se enfoque, yo creo sobre todo, porque muchas veces incluso puedes tener una habilidad impresionante, pintar como Dalí o como Leonardo da Vinci, pero si no desarrollas esa habilidad, yo creo que ahí se puede va a quedar quedar, ¿no? estancado, ¿no? Sí, incluso he visto grandes talentos impresionantes y que deciden irse por estudiar algo como que les genere menos incertidumbres, porque creo que el mundo del arte es muy incierto, pero que se deciden ir por química y ahorita son grandes químicos y que trabajan, no sé, tal vez en Alemania, cuestiones así, pero que también si le hubieran pegado por el lado del arte, podrían haber también llegado al éxito. sí, hubieran llegado o logrado grandes resultados. Fíjate, eso también está como bastante peculiar, porque, bueno, creo que en la misma sociedad se ha ido creando ese mismo concepto, ¿no? Que luego a veces del arte no se puede vivir, Ujú. pero yo creo que sí, no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí se puede, siempre y cuando, yo creo que primero eso, ¿no? Encontrar como tu habilidad artística y luego ya como que desarrollarla, creo que sí puede crear un boom bastante impresionante. Sí, yo creo que normalmente se nos presenta el arte como una necesidad. Yo creo que el arte es la vida misma. Ok. Normalmente, precisamente eso es lo que, bueno, lo que tú comentas de que vas a vivir, ¿no? Ajá. Yo creo que cuando vives de algo que amas y que te apasiona, no es necesario tener como, todos quisiéramos tener como 4 carros afuera de nuestra casa, Sí. una cochera para 4 carros, Ajá. una alberca y todo ese tipo de... creo que no todos tenemos esas mismas aspiraciones. Ah, Creo que no todos tenemos como el mismo sueño. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando nos dicen de qué vas a vivir, pues incluso muchas personas que consideran que estudiaron una carrera impresionante que no les iba a fallar prácticamente, yo creo que cuando eh, lo importante es no fallarte a ti mismo, mejor dicho. pues sí, porque en todo caso, yo también he escuchado donde dicen que bueno, si estudias tal carrera ya tienes como tu futuro asegurado y la realidad es que no es cierto. Mm, No es tanto la carrera, sino más bien el mono, sí, lo que haga y el empeño, cómo quiere desarrollarse prácticamente. Y en sí. el arte creo que va muy, muy de la mano, ¿no? Ujú. Me surge una duda, Miguel. Yo sé que llevas ya tiempo dedicándote a esta parte, todo lo que tiene con el arte. Sí. ¿Tú cómo te sientes cada vez que creas algo? Eso me intriga mucho saber. Híjole, yo creo que podría decirte que siento amor, siento pasión, siento alegría, siento gozo. Y es una sensación tan extraña cuando llegas a producir algo algo único, es como una ausencia de sentimientos. Es como si no sintieras Qué nada. raro. Es impresionante. Y de repente te sientes, después de que pasa esta euforia, esa falta de sensaciones, también sientes que es como si hubieras dado a luz a un hijo, algo así, yo creo, porque Ah, después dices, ¿qué sigue, no? O sea, yo creo que el, la sociedad está como hambrienta de ver que sigues produciendo. Y cuando, después de que generaste una obra de arte, tal vez una pintura, por ejemplo, en este caso la cerámica para resumirlas o ahorita. algún trabajo fotográfico, creo que dicen, esto pasó ayer, ¿qué me vas a dar hoy? Entonces, Claro. yo creo que mucho también de lo que ahorita está sucediendo en el arte es de, por ejemplo, Leonardo da Vinci ya se murió, no sé, Dalí también ya murió, muchos artistas ya no están produciendo obra de arte. Entonces, ¿qué nuevas piezas nos vas a dar y cuál va a ser la diferencia de lo que tú estás haciendo con lo que está haciendo tu otra persona del otro lado del mundo? Y ya precisamente yo creo que estamos en un mundo tan globalizado Y ya te enteras como de tanto, ¿no? que Ya te ves. enteras de tanto y que creo que nuestra producción de artística, nuestra producción de obra de arte, se ve permeada de tal vez de precisamente de Akira Toriyama o no sé, algún personaje, por ejemplo, el creador de Dragon Ball o otro tipo Ajá. de, a un personaje, perdón, a un artista japonés o a un artista de Alemania o todo esto, o incluso sí me ha tocado llegar a tener saludos de personas de otros países donde Órale, qué chido. te dicen, es que tu trabajo me impresiona y no saben ni siquiera de qué parte del mundo eres. Ajá. Y les dices, pues soy, no sé, si te preguntan, ¿de dónde eres? ¿De México? Sí,
pero no saben, piensan que hasta incluso México es como Estados Unidos o eres Latinoamérica, como que no tienen como muchas nociones, ¿no? Como lo que nos pasa a nosotros, que China, no confundimos los chinos con los coreanos o con los Que todos se japoneses. ven iguales, Todos se ¿no? ven Y acá iguales. es lo mismo. ¿Tú Sí, crees que entonces, bueno, digo, es una pregunta yo sí. creo que bastante obvia, que en cada parte del mundo sí se ve distinto la cuestión del arte? Entonces, Sí, yo creo que hay muchas características que podemos encontrar en algunas piezas artísticas para poder, hay como ciertos estilos en ciertos países. Incluso en el mundo del diseño, podemos ver, en el diseño gráfico, podemos encontrar piezas que en cuanto las vemos decimos, es un diseñador japonés, porque todo lo cargan, son más minimalistas, utilizan mucho el negro, el fondo blanco y a lo mucho utilizan un poquito de rojo o cuestiones de ese estilo. ajá. Yo creo que hay características muy del arte mexicano y creo que abundan. Creo que no debería de ser, pero bueno, sucede y es algo con lo que nos toca vivir. Claro. Hay cuestiones como el muralismo, que es como muy característico de México, y el neomuralismo, que la verdad yo no estoy casado con hacer murales ni nada de Ajá. eso. Creo que es importante el, el no hacer precisamente lo mismo. Yo creo que un mural sí se puede llegar a hacer, pero siempre y cuando tenga un estilo muy marcado del artista. Hacer como obra más por encargo no sería como Artístico. muy artístico, muy de mi agrado, porque es a lo que vamos, que ya dejaría de ser una pieza única. Y precisamente también hay otro tipo de piezas que, mm, por ejemplo, en Alemania Ajá. se generó una pieza que eran unas vacas pintadas. No sé si Ok. recuerdas eso, eran como unas vacas de fibra de vidrio pintadas y que se las daban a un artista distinto y cada artista las pintaba. Ajá. Entonces después, eso creo que fue en Berlín y luego en Hamburgo replicaron la misma, pero con un personaje de Hamburgo que era como un señor cargando unos cantaritos de agua, igual de fibra de vidrio y los Cada pintaban de manera artista. distinta. Y eso como que fue a repercutir en varias partes del mundo y aquí vino a rebotar con las calaveras, unas calaveras gigantes que fueron pintadas de manera distinta y después las volvieron a prestar a otros artistas y las volvieron a pintar. Y yo Es creo que ha interesante. perdido un poquito de esta cualidad única. Yo creo que la pieza única es cuando generas la materia prima, la parte primordial, la génesis, ¿no? Del arte, Sí, ¿no? claro. Entonces por ahí ya, y después ya como que empieza a confundirse con un poquito más pues, parece como mercadotecnia o un producto más mercadológico. Pues ya es más como negocio, ¿no? En algún punto pareciera más eso. Sí, Y ya yo creo que ya cuando te preocupas más por cuánto te van a pagar, que realmente por ese gusto, esa satisfacción, digamos, ujú. pues ya como que va cayendo en eso que tú mencionas, ¿no? Sí, yo creo que, mira, precisamente lo que te comentaba que el artista es un ser que respira, que come, que duerme, hace todo lo que hacemos los humanos. Ujú. Entonces, yo creo que es un ser que debes saber que es parte de la sociedad y que también de todos modos necesita como esos ingresos económicos porque es parte de Sí, la pues sociedad. cómo sobrevive, ¿no? Sí, También. cómo sobrevive. Pero yo creo que también hay como ciertos, es como siempre como un paradigma, ¿no? Hay un artista que hace por encargo, que hace para gustar a la sociedad, y yo creo que dentro de ese proceso en el cual vendes haces por gustar o por ganar un concurso de arte, creo que pierdes un poco de libertad, pero ganas un poco de dinero, ¿verdad? Sí, no todo es tan malo en No, todo no todo caso, es ¿no? malo. Sí está complicado también esto, ¿no? Digo, ya estamos yendo a ese punto en donde ya no solamente hacemos como ese hobby artístico, sino, digo, porque de ahí pueden hacer o descubrir un gusto y luego quieres dedicarte a eso, ¿verdad? Para también estar un poco conscientes de luego a lo que se tiene que enfrentar Sí. un artista. Que de hecho, digo, ya también se está acabando el tiempo, pero Miguel, digo que esto daría para un tema completo totalmente sobre ver Sí. la vida de un artista, cómo es, ¿no? Con qué cosas tienes que lidiar, sobre todo aquí en México, que yo creo que sí está como algo distinto, ¿no? O sea, no sería lo mismo que estar, por ejemplo, en Europa, por mencionar algo, Ujú. y creo que sí quedaría muy bien para platicar eso. Miguel, para ir casi casi cerrando con este episodio, algo más que puedas agregar para que aquellas personas que nos estén escuchando y que tienen como esa incertidumbre de si
querer hacer algo artístico, o si meterse nada más a esa clase de pintura o de escultura o de grabado, para que se terminen como de motivar y que digan, va, lo voy a intentar. Sí, claro, mira, por ejemplo, bueno, yo lo que sugiero es que estas personas que nos están escuchando y viendo, imaginen una montaña frente a ellos. Entonces, y simplemente cuando tienes a una montaña frente a ti dices, no la puedo cruzar. Creo que el arte sirve para hacernos querer escalar esa montaña y querer subirla y querer conquistarla. Entonces, qué buena analogía, ¿no? Sobre la vida. Sí, creo que es importante que practiquen una actividad artística para que generen y sientan esas sensaciones, pues lo que creo que a veces también nos ayuda a trabajar ciertas cosas que no se pueden decir o no se pueden expresar con palabras. Sí, que ni siquiera sabes, ¿no? Sí. Que tienes y Sí. que eso te permite como sacarlo, Sí. ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que la invitación está hecha para que la practiquen. De hecho, me gustó mucho esa analogía porque al final, pues sí, la vida de por sí es compleja, es complicada. Y si nos centramos solamente en estar trabajando y en deberes, y en compromisos y obligaciones, pues la vida se nos va a ir en eso, ¿no? El tiempo de todas maneras no respeta. Pero sería muy distinto si lo hacemos un poco más llevadero. Sí, Y si le agregamos ahí alguna cuestión artística, yo creo que sí va a fomentar mucho, claro. bastante esa parte. De momento, Miguel, ya también para concluir, de momento, en tu caso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué actividades artísticas? Compártenos un poquito de lo que estás haciendo. Bueno, yo principalmente ahorita lo que estoy haciendo son dos actividades. El fuerte ahorita es la cerámica y la fotografía. Que cerámica, que acá tenemos algunos ejemplos muy Aquí chidos, tenemos la unos verdad. Están muy padres, la verdad. Sí. Gracias. Tengo muy poco. Me estabas preguntando hace rato cuánto tiempo tengo. Es muy poco. Tengo 1 año, 2 meses. Pero Ok. la verdad, híjole, quisiera producir un poco más porque así como las produzco, se me van yendo. También es algo que me tiene muy contento. Creo que es Bueno. un área de oportunidad precisamente para muchas personas que quieran practicarlo. Aparte, es algo que nos permite trabajar con las manos, moldear algo, crearlo desde cero y ver cómo la tierra se puede transformar, ese Sí, proceso como agarra alquímico. forma, yo creo que es algo Sí. impresionante, ¿no? Cuando lo terminas es como de Sí. polvo, terminó esto. Sí, esto era polvo, luego se convirtió en masa, como tipo plastilina, y luego ya entra a 2 procesos de horneado y luego ya sale siendo esta pieza. Entonces se me hace como algo muy interesante y aparte como somos seres como muy yo me considero como más de la tierra, entre la tierra y el fuego, entonces como esto tiene como parte tierra y parte fuego, yo Ahí hizo como estoy un match, feliz. ¿no? Todo Sí. con eso. Qué chido, Miguel, qué chido. Pues bueno, pues vamos a despedirnos, Miguel. No me resta más que agradecerte. Digo, ya todos allá saben, está la invitación. Si quieren hacer un poco más ligera la vida, hay que hacer algo relacionado al arte. Entonces, Miguel, pues muchísimas gracias por acompañarme. Pues muchas gracias, Jairo, por la invitación. Aquí estamos cada vez que nos quieras invitar. Bueno, consta, ya dijiste, porque sí tengo ahí en mente ahorita que estábamos platicando, dije, esta idea hay que platicarla. Y luego la armamos para darle más forma. ¿Te late? Claro que sí, Jairo, aquí estamos. Muy bien. Pues jóvenes, chicos, adultos, todo el mundo el que nos esté escuchando, aquí damos por terminado este episodio. Nos vemos la siguiente semana, ya lo saben, siempre con un gran invitado y con un muy buen tema, así que no se lo pueden perder porque vamos a estar listos para tertuliar. Nos vemos. Chao. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos y conoce más de nuestro contenido. Esto fue La Tertulia.